¿Qué tal? Saludándoles una vez más, esperando que la bendición del Señor esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus actividades. Gracias a nuestro Dios por darnos este tiempo en que podemos compartir de su palabra, podemos meditar en ella y sobre todo podemos entender cuál es el propósito que Él tiene, que Él quiere para nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón bajo la dirección del Espíritu Santo para poder tener claro esa voluntad que el Señor quiere mostrar en nosotros. Eh, Seguimos tratando este estudio del Apocalipsis, seguimos meditando en este último libro de la Biblia, este libro que quizás a veces trae un poco de confusión, trae miedo, trae discrepancias, trae interpretaciones diversas, etcétera. Pero lo importante es que empecemos a llevar todo esto desde la perspectiva de Dios mismo, no desde la perspectiva de la persona, del ser humano, de cualquier individuo que sea, sino exclusivamente desde la perspectiva de Dios. Ahora que nosotros vivimos tiempos muy difíciles, muy confusos, muy malos en realidad para la humanidad, han salido muchas voces, muchas inquietudes de las personas en decir que estamos hoy viviendo el apocalipsis. Por el otro lado han dicho que el apocalipsis no es real y que en todo caso ya ha pasado. En otro lado están diciendo que todo lo que Dios plantea es como que una mitología o un cuento, una fantasía. Pero Dios, al ser Dios, deja todo claro y sobre todo eh, no tiene por qué equivocarse y mucho más no tiene por qué engañar a la humanidad con un mensaje que no se va a cumplir. La palabra de Dios se ha cumplido desde el principio, se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta la última palabra, hasta la última letra de su escrito. Así que no podemos menoscabar, no podemos hacer de menos ese mensaje de el Señor por medio de su palabra. Permitamos solamente que el Espíritu Santo sea quien nos hable, quien nos instruya, quien nos guíe, quien nos dirija para poder comprender de la forma correcta. Que cada vez que nosotros abramos la Biblia, debemos pedirle esa dirección al Espíritu Santo para que Él en realidad sea el que guíe el entendimiento y sobre todo el que guíe la verdadera interpretación del texto bíblico. No hay otra forma de hacerlo. Y sin más que esperar, vamos a adentrarnos a lo que nos compete en este video, el capítulo 10. Ya concluimos hasta el 9 toda esta parte de las 6 trompetas. Ya abarcamos una parte importante de lo que es este castigo que se está presentando a la humanidad. Insisto, insistiré cada semana. Humanidad que despreció ese llamado de salvación. El castigo se ha dado bajo consecuencia o a raíz de que la humanidad se negó a reconocer a Jesús. Aquellas personas que se quedaron no se fueron en el arrebatamiento y tendrán que pasar los castigos por precisamente su misma negación. Entonces vimos ya los 7 sellos, vimos las primeras 6 trompetas y como se anticipaba en el video anterior, antes de que aparezca la séptima trompeta hay 2 interludios, tal y cual sucedió entre el sexto y séptimo sello. 2 interludios que los encontraremos en los capítulos 10 y 11. Periodos en que se hace una pausa a esos castigos y se anuncia cosas que vendrán más adelante. Hoy trataremos este capítulo 10 que nos deja algunas enseñanzas interesantes. Así que vamos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, dice el primer versículo. Vi descender del cielo, dice el versículo 1, a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Muchos han dicho que este ángel que aparece en el capítulo 10 es Jesús. Nosotros en esta enseñanza quizás desacreditaremos esta versión porque este ángel no es Jesús. Ya lo hemos visto, Jesús está
junto con el Padre en el trono. Eso lo vimos en los capítulos 4 y 5. Jesús está recibiendo la adoración celestial. En cambio acá en la tierra se está presentando el castigo a aquellas personas que no tuvieron a Jesús en su corazón. Acá están apareciendo situaciones que son muy diferentes de las que Jesús está viviendo, si podemos llamarlo así entre comillas, en ese tiempo. Dice el primer versículo, repitiéndolo, ¿no? Que descendió del cielo. Por eso solo mirando esta frase nos damos cuenta de que no es Jesús. Dice, a otro ángel fuerte. Ya, es decir, este era un ángel de tantos ángeles que aparecieron en el Apocalipsis, porque dice acá no, vi descender a otro ángel fuerte, porque si hubiese hablado de Jesús, le hubiera dado otra característica como era en el capítulo 1, como fue en el capítulo 3, como fue en el capítulo 4, en el capítulo 5, perdón. Se le hubiera dado otra característica. Acá dice simplemente otro ángel fuerte. Pero, ¿qué característica tenía este ángel? Dice que estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. ¿Qué más tenía este ángel? Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra. Dos puntos importantes que nos narra el versículo 2. Primero, dice que tenía un librito abierto en su mano. Un librito abierto. A diferencia del rollo o del libro que Jesús abrió o desató en el capítulo 5. Recordemos que decía allí que era un rollo que estaba escrito por ambos lados. Acá en cambio nos habla de un librito y en realidad la traducción de esta palabra librito es exactamente eso, un libro pequeño. Y es, según se dice, según se menciona, es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra librito o libro pequeño. Así que si hubiera sido Jesús este ángel, para nada él hubiera tenido un libro pequeño. Jesús, sabemos bien, como ya veremos en los capítulos finales del Apocalipsis, Jesús está encargado de abrir el libro de la vida mismo, donde estarán los nombres de aquellas personas que pasarán la eternidad con él mismo, junto al trono de Dios. Entonces dice acá, ¿no?, que este ángel tenía en su mano, y aparte algo más acá, ¿no?, dice, tenía en su mano, no detalla como cuando de Jesús habla en el capítulo 5 que dice que cogió en su mano derecha, sino dice que en su mano, dice, tuvo un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto nos da a entender de que este ángel era muy grande en realidad, un ángel enorme en tamaño. O sea, aquí no es una idea imaginativa, sino algo real, porque dice que puso su pie el uno en la tierra, el otro en el mar. Es decir, era un ángel bastante grande. Versículo 3 dice que hizo este ángel, clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Dice que la voz de este ángel, era como la de un león, es decir, debió haber sido un estruendo fuerte, fortísimo, muy duro el clamor de aquel ángel, ¿no? Una voz tremendamente impactante, que Juan le detalla y le pone como la voz de un león, dice, así como un rugido bien fuerte que estremeció a toda esa humanidad. Pero, ¿qué pasó cuando habló este ángel? Dice el versículo 3 mismo al final, que cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, 7 truenos. Es decir, venía un juicio de parte de Dios, añadido lo que ya estaba viniendo. Porque cada trueno viene a ser como un juicio que va a venir más adelante. 7 truenos emitieron sus voces, pero algo que llama la atención es lo que viene en el siguiente versículo. Miremos este versículo 4, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, él no relata, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. A ver, esto llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, porque hay juicios de Dios que aún siguen siendo secretos. Esto lo relata este versículo 4, dice, porque cuando los 7 truenos emitieron sus voces,
Juan estaba dispuesto a escribir. Ahora, miremos el privilegio de Juan de haber, o de ser el único ser vivo en realidad, o el ser humano más que ser vivo, el único ser humano que ha escuchado esos voces, esos truenos, lo que significa y lo que es. Él es el único ser humano que ha tenido ese privilegio de poder presenciar ese evento, aunque sea en visión, pero lo presenció, de aquel ángel que emitió 7 juzgamientos para la humanidad. Y dice, ¿no?, que cuando él iba a escribir, oyó una voz del cielo que le decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y así fue. Juan dice, cayó, no escribió, y se quedaron esos 7 juicios en silencio. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Nadie podrá saberlo. Es la voluntad de Dios. Es la dirección de Dios en realidad de por qué no permitió de que Juan escribiera aquellos 7 juicios que vendrán a la humanidad. Además de los ya mencionados, conocidos y relatados en el Apocalipsis, además de estos juicios, hay otros que aún no están escritos, que se darán en su tiempo, que se darán en un momento, que se darán en el instante en que Dios diga, tiene que ser así. Entonces eso nosotros también debemos tener muy claro, de que ya como le hemos anticipado todas estas semanas, quien tiene el control absoluto de todo sigue siendo Dios. Quien mueve el universo, quien lo creó, quien lo diseñó, es Dios. Es como cuando al final del libro de Job, cuando Dios se presenta en un torbellino y empieza a hablarle a Job. Le dice cosas que a cualquier persona le podría hacer mover el piso, como se dice, ¿no? ¿Dónde estuviste?, le pregunta Dios a Job, cuando estos animales salvajes del campo han parido sus crías. ¿Tú los cobijaste? ¿Tú los guiaste? ¿Dónde estuviste tú cuando se formaron los planetas, cuando se formaron las constelaciones?, le pregunta Dios a Job. Y es cierto. Por más autoridad, entre comillas, que tenga un ser humano, sea porque es presidente, porque es rey, porque es emperador, porque tiene dinero, porque tiene posesiones, porque es influyente, etc., por más importante que sea un ser humano, tendrá que someterse a la autoridad total de Dios. Y eso es también en el tiempo de Dios. Y como ya lo veremos, lo seguiremos viendo en los demás capítulos, dice allí que cada rey, cada gobernador, cada persona tendrá que reconocer en algún momento esa autoridad de Dios, esa autoridad que Dios le entregó a Jesús y esa autoridad que es únicamente para la adoración de su nombre. Ahora, acá dice esto, ¿no?, que hay 7 truenos que emitieron sus voces, pero no se dejó escribir a Juan esto. Por eso, como cuando Pablo escribe su carta a los romanos, dice, no, ¿quién podrá en realidad descifrar todos estos pensamientos de Dios? ¿Quién podrá enseñarle a Dios?, dice él, ¿no? Haz esto o haz aquello. ¿Quién podrá decirle, yo tengo la respuesta antes que tú? Pues no es así. Sigamos viendo. Versículo 6. Versículo 5, perdón, dice. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Y aquí viene lo interesante que le estaba mencionando, ¿no? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Qué hace este ángel? Dice en el versículo 5, ¿no?, que el ángel se levantó su mano al cielo y juró por el que vive. Ahora, este ángel tenía un libro en su mano, tiene en su mano un librito y levanta la otra mano al cielo. Esto es ese símbolo que tiene la justicia, ¿no? Cuando ponen la mano sobre la Biblia y la otra mano, la mano derecha, levantan para decir, sí, juro decir la verdad, nada más, y todo eso, ¿no? De allí se tomó la justicia en realidad, o la ley, para hacer esos juramentos, más o menos esta escena del Apocalipsis.
de este ángel que tiene en una mano el libro y en la otra le levanta para jurar. ¿Por qué? ¿O por quién más que nada? Jura, ¿qué cosa? Es interesante, me gusta mucho este versículo 6. Miren lo que dice, ¿no? Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, Dios que es eterno, Dios que es un ser increado, Dios que es un ser que ha dado vida, no que Él tiene vida por alguien, sino que Él es el dador de la vida. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pasó esto? En algún momento lo entenderemos, lo comprenderemos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ahora nuestra mente humana, pecadora, finita, no nos permite comprender más allá de las cosas. Esto únicamente uno lo puede aceptar es por fe. Pero dice que Dios es el que vive por los siglos de los siglos. Dice además acá que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Es decir, Dios creó todo. Por eso molesta a veces cuando hay personas que dicen, ¿no?, que tal género de música es del diablo, que tal cosa es del diablo, que esto de acá es del diablo. Nada más alejado de la realidad, porque todo le pertenece a Dios. Otra cosa es que el diablo quizás haya utilizado ciertas situaciones o actividades que Dios realizó para llevarlas para su lado, pero no le podemos dar crédito al diablo de algo que no ha hecho. El diablo absolutamente no ha creado nada, porque para empezar el diablo ha sido también creado por Dios, como Luzbel que fue en un principio. Pero a ver, dice aquí Juan que este ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y todas las cosas que están en el cielo, el que creó la tierra y todas las cosas que están en la tierra, el que creó el mar y todas las cosas que hay ahí. Es decir, la autoridad de Dios es plena y soberana sobre cualquier cosa, objeto, vida, etcétera, que exista. Nada ni nadie podrá decir, es que yo tengo más poder que Dios. A ver, es que yo tengo más autoridad que Dios. A ver, es que yo tengo más sabiduría que Dios. Es imposible. Porque como en un árbol genealógico uno va a la raíz de la familia, ¿no? A la fuente primaria de la familia. En este caso, la fuente primaria del universo, de la humanidad, es y seguirá siendo Dios. Y aunque ahora se quiera negar el creacionismo, nos vayamos por el evolucionismo, nos vamos por el panteísmo, nos vamos por cualquier otra doctrina, filosofía, cualquier situación, Dios sigue siendo Dios. Él no ha cambiado, Él no cambiará, como dice Hebreos 13:8, ¿no? Hablando de Jesús, que dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, nosotros no podemos dudar esto, no podemos, por más de que el tiempo cambie, por más de que la enseñanza cambie, hablo en sentido general, por más de que el adaptarse del mundo en realidad a las cosas de Dios ahora es muy común. Uno no puede decir, chúticas, Dios será realmente el creador. Hay un versículo que me gusta mucho de Isaías 57, me parece, o 58, que él dice que Dios habita la eternidad, dice él. Es decir, ocupa el espacio absoluto del tiempo y de todo lo que hay. Dios no tiene tiempo. Dios es el que hizo el tiempo. Dios no tiene vida. Él es la vida en realidad. Dios no tiene amor, Él es amor. Y así sucesivamente podemos seguir mencionando muchos atributos más. Y podremos enumerar tantos y cuantos atributos y no terminaríamos jamás de entender esa eternidad y esa complejidad también que hay en Dios. Pero ¿qué concluye diciendo este versículo? Hablaba de las cosas del cielo, de la tierra, del mar, y dice al final, ¿no?, del versículo que el tiempo no sería más. Y el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice que el tiempo ya no será más. Sino, ¿qué cosa? Cuando se toque la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios se consumará. ¿Qué es esto de misterio? En realidad la palabra misterio en la Biblia no es sino otra cosa que algo que siempre existió, pero estuvo sin darse a conocer hasta el tiempo que tenía que ser.
Pongo un ejemplo para que nos quede un poco claro. En el corazón y la mente de Dios siempre existió la idea de iglesia. Y desde el Antiguo Testamento se empezó a crear el templo de Salomón, el tabernáculo, etc. Pero cuando llega Jesús y Él salva y Él entrega su vida, la iglesia empieza a aparecer. Ese era un misterio, algo que siempre estuvo, pero que en un tiempo determinado entró en escena. Eso es un misterio. Y acá nos habla de que en el tiempo que se toque la séptima trompeta, se consumará todo este misterio de Dios. Pero a ver, algo detalle acá, ¿no? En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a los profetas. Es decir, todo lo que estaba hablado en la palabra del Señor, como les decía al principio, cada palabra, cada versículo, cada texto, cada línea, cada letra, todo lo que ya se habló en la palabra del Señor desde el principio, dice, se revelará al final y será exactamente cumplida. Cada palabra. Por eso no podemos nosotros desechar esa autoridad de la palabra de Dios. Porque aunque puedan decir que es un libro viejo, antiguo, pasado de moda, cualquier cosa que puedan decir, al ser la palabra de Dios seguirá siendo un texto vigente. Y pasarán años, miles de años como ha pasado desde el primer escrito de la palabra de Dios, pero sigue siendo actual como fue en el tiempo en que fue escrita. Versículo 8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciéndole que me diese el librito. Se le da una orden a Juan. Se le dice que vaya y tome este librito de la mano del ángel. Juan, muy obediente, fue y tomó. ¿Qué pasó después de esto? Estamos en el versículo 9. Dice, él me dijo, es decir, el ángel, ¿no? A Juan, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El ángel le dice algo que pasó con otro profeta, que fue el profeta Ezequiel. Ezequiel le pasó algo similar en una de sus profecías. Y Juan va donde este ángel y le dice, dame el libro. Y él le dice, excelente, te doy el libro, pero tienes que comerte este libro. Ahora, hay una característica después de que se coma, le dice, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y esto más o menos es una unión de lo que estamos nosotros viendo, de lo que está relatando anteriormente este ángel cuando dijo que el tiempo no será más y cuando dijo que se consumará el misterio de Dios, le dice a Juan, esta palabra a ti te amargará el vientre, pero tu boca será dulce, porque es así. El salmista David lo dice en el Salmo 19, dice que la palabra de Dios es como una miel a la boca, dice, es dulce, es muy dulce. Porque cada dicho de la palabra de Dios es gratificante, es amorosa, da paz, da seguridad, da respuesta. Pero al contrario, cuando una persona en cambio menosprecia y desecha la palabra de Dios, será lo contrario, ¿no? Amargo. De ser un dulce, se convierte en un agridulce. De ser lo mejor, se le convierte en condenación. Y exactamente esta gente de la tribulación está pasando todo eso por haber desechado la palabra de Dios. Por haber pensado que la palabra de Dios es fantasía, es un cuento, es mentira, es un invento de alguien, de un hombre loco que dicen que murió en la cruz, de un hombre que quizás ni siquiera existió, según dicen, que un hombre que científicamente no se lo puede verificar, que eso es más absurdo todavía. Porque si nosotros también dijéramos científicamente, verifiquémosle a Abraham Lincoln, es imposible. No se puede verificar una persona que vivió hace miles de años científicamente, quizás históricamente puede ser. Así que miremos desde esta óptica, ¿no? Dios tiene el control absoluto de todo y nos ha enviado, nos ha provisto su palabra, la revelación donde le encontramos a Jesús, esta revelación de Jesucristo, para que a partir de allí nosotros entendamos cuál es su propósito, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para el ser humano. Si el ser humano aceptó, creyó, escuchó, excelente, será alguien que pasará en la eternidad con él. Pero si hay alguien que en cambio negó la palabra de Dios, no quiso escucharla, se burló cualquier cosa y sobre todo no reconoció esa autoridad de Cristo como Salvador,
pasará este tiempo que estamos nosotros narrando. Eso es esta parte agridulce. De aunque la palabra de Dios te manda un mensaje bueno, pero si tú no lo escuchas, ese mensaje se te vuelve lo contrario. Y Juan, ¿qué hizo acá en el versículo 10? Dice él, tomé el librito de la mano del ángel, lo comí. Era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, como hablábamos hace un rato del misterio de Dios, el ángel le dice, excelente, ¿probaste esto? ¿Te diste cuenta que puede ser muy agridulce la palabra del Señor para cuando tú no la escuchas? Entonces hay que completar toda la profecía, le dicen otras palabras. Hay que empezar a profetizar, le dice el ángel, sobre muchos pueblos, sobre naciones, sobre lenguas y sobre reyes. Porque la revelación de Dios es para todos. Por algo Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo. No hace excepción allí. Dios ha amado a todas las personas. La diferencia está en el ser humano, en que si quiso o no quiso aceptar el regalo de Dios. Es la gran diferencia. Dios ha abierto a todo el mundo sus brazos. Jesús en la cruz abrió sus brazos para recibir al mundo entero. No ha negado a nadie la salvación. El problema está en el ser humano. Nosotros, cuando nos portamos necios y desacreditamos esa gracia de Dios, pasamos a sufrir las consecuencias de nuestras mismas acciones. Dios es todo amor. Dios es misericordioso. Pero también Dios es justo. Y si hay alguien que no ha reconocido su nombre, esa persona tendrá que ir al infierno por la eternidad. Así como es un padre o una madre con un hijo. Si el hijo es obediente, si el hijo es respetuoso, si el hijo es bueno, los padres se portarán de la misma forma, le regalarán cosas, le extenderán su ayuda, etc. Pero si hay un hijo que es rebelde, que es alcohólico, que no es responsable, los padres tomarán otra actitud. Asimismo es el trato de Dios con el ser humano. Si es que yo como hijo de Dios he cumplido su voluntad, he vivido en su caminar, el Señor me tiene reservado un lugar junto a su presencia para la eternidad. Pero si al contrario, como hijo suyo, como creación suya, he desechado esa bondad de Dios hacia mi vida, pues a mí no me queda nada más que pasar el infierno por la eternidad. La decisión es de cada uno de nosotros. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Simplemente decidimos nosotros. Si es en la presencia de Dios o si es en la presencia de Satanás, cada quien lo decide. Pero que nosotros lo hagamos ahora que tenemos tiempo para hacerlo. Que el Señor nos bendiga, nos continúe guiando en este caminar y nos dé la sabiduría para tomar decisiones correctas. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la próxima semana. Sigamos adelante en este camino que es difícil, sí, pero que tiene un fin de victoria. Dios les bendiga.